Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Este martes es 18 de noviembre. Y en él la Iglesia celebra la memoria de las dedicaciones de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. La dedicación de la Basílica de San Pedro del Vaticano y la dedicación de la Basílica de San Pablo extramuros. Precisamente no hace mucho tiempo, el día 9 de este mes, celebrábamos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma. Ese día lo celebrábamos como fiesta. Hoy, 8 días después, como memoria, la dedicación de estas dos basílicas. La Basílica Vaticana, en la colina Vaticana, se construye sobre lo que se considera la tumba del apóstol San Pedro, y la de San Pablo igualmente en el lugar donde reposarían los restos del apóstol San Pablo. Ambas son basílicas del siglo IV. La celebración de la dedicación de estas basílicas se celebraba primero solamente en Roma, en las mismas basílicas, y posteriormente pasó a celebrarse en toda la Iglesia del rito romano, honrando de esta manera a esos dos grandes apóstoles que son las columnas de nuestra fe, San Pedro y San Pablo. Vamos a comenzar nuestra meditación diaria de la palabra de Dios, como decidíamos nosotros ayer, por el Evangelio, que es de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, que dice así: En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también éste es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Comienza el texto como el de ayer, como el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer era el episodio del ciego que pedía al borde del camino, en la entrada de la ciudad de Jericó, a donde Jesús se dirige. Ahora Jesús ya se encuentra dentro de la ciudad,
está atravesando la ciudad. Y, de nuevo, Evangelio de San Lucas, Evangelio del camino. En el camino, lo mismo que encontró al ciego, en el camino encuentra a Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Son personas que sufren, que padecen algún tipo de marginación social. El ciego, precisamente porque debía vivir de limosna, permanentemente sentado a la orilla del camino para recibir la caridad de los viandantes. Zaqueo era un hombre también socialmente marginado por su profesión que lo cubría de vergüenza y de impureza legal. Era jefe de publicanos. Jesús atraviesa la ciudad. No por llegar a la ciudad ha abandonado el camino. La vocación de Jesús es pasar por la vida de las personas y llamar al Evangelio, llamar a la conversión, llamar al reino de su Padre, a los hombres. Para eso Él ha venido. Este hombre, Zaqueo, es jefe de publicanos y rico. El Señor no ha desdeñado a esta categoría de personas, a los publicanos ni a los pecadores. En el Evangelio de San Lucas, 4 capítulos antes, al comienzo del capítulo 15, vemos cómo el Señor se rodea también de publicanos y pecadores, lo que le convierte en el centro de las críticas de los fariseos y doctores de la ley. Se junta con publicanos y pecadores y come con ellos. Recuerdan ustedes la respuesta que dio Jesús. El Señor contó la parábola de la oveja perdida en primer lugar, en segundo lugar la parábola de la dracma perdida y en tercer lugar la parábola del hijo perdido, la parábola del hijo pródigo. Las tres parábolas de la misericordia que nosotros encontramos en el capítulo 15 de San Lucas. Esto que ha enseñado Jesús en el capítulo 15 de San Lucas, que Él ha venido a buscar y a llamar y a salvar lo que está perdido, esto mismo el Señor ahora lo muestra de una manera personalizada en la figura de Zaqueo. Porque este Zaqueo publicano tiene interés en ver a Jesús. ¿Qué podrá ser? Curiosidad, sin lugar a dudas, pero una curiosidad ¿de qué tipo? Porque hay curiosidades estériles que no llevan a ninguna parte. Por ejemplo, recuerden ustedes en el relato de la pasión de Jesús que hace el mismo evangelista San Lucas, cómo Poncio Pilato envía a Jesús atado a Herodes, que se encontraba en la ciudad con motivo de la fiesta de la Pascua que se iba a celebrar. Y Herodes se alegra de que le envíen a Jesús. Herodes tenía deseos de conocerle, tenía una gran curiosidad, contemplar en vivo y en directo, diríamos hoy, un milagro de Jesús. Por eso le pregunta con muchas palabras, le interroga, le pide que obre un milagro, y no obtiene por parte de Jesús más que el silencio. Lo cual, por supuesto, despecha a Herodes, un hombre orgulloso, soberbio, y como él se siente ofendido, a su vez desprecia a Jesús, lo tiene por loco, lo reviste con una túnica blanca y lo reenvía otra vez a Poncio Pilato, haciendo finalmente las paces con el procurador romano, él que se encontraba enemistado con el gobernador. En el caso de Herodes hay pura curiosidad, y como yo la he llamado, una curiosidad estéril que no conduce a ninguna parte,
Si quería conocer a Jesús, si quería verlo, ya lo había visto, pero obrar milagros, eso es otra cosa. No se contemplan por casualidad, sino porque el Señor da esa prueba condescendiendo con la debilidad de los hombres, con su falta de fe, para que crean, para mostrar algún rasgo de su misión de Mesías y de Hijo de Dios. Ahora Zaqueo tiene curiosidad por ver quién era Jesús. Y no lo logra, dice San Lucas, a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Lucas, con esa preocupación por el detalle que revela el temperamento de un historiador, se fija en ese detalle, la cortedad de talla de Zaqueo, que justifica esta cierta pérdida de dignidad, subiéndose a un árbol en el camino como si fuera un chiquillo. Se sube a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí, porque Jesús está haciendo la travesía de la ciudad, por el camino o la calle principal. Y efectivamente él va a colmar sus expectativas mucho más allá de lo que pensaba. No sólo ve a Jesús, sino que cuando el Señor llega a aquel sitio, a aquel árbol, levanta los ojos y ve a Zaqueo. Le dice: Zaqueo, date prisa y baja. Date prisa. ¿Por qué se tiene que dar prisa Zaqueo? Porque Jesús quiere encontrarle con un deseo más fuerte que el mismo Zaqueo tiene de encontrar a Jesús. Es Jesús quien busca a aquel hombre pecador, mucho más de lo que Zaqueo busca a Jesús. Porque si el Señor no hubiera dicho nada y hubiera pasado de largo por delante de aquel árbol, él que iba haciendo camino, Zaqueo se hubiera limitado a contemplarle desde su distancia y no se habría atrevido a dirigirle la palabra a un verdadero profeta de Israel, a un hombre santo, que podría decirle a un gran pecador como él, a un hombre impuro como él, excomulgado de la sinagoga como él. Yo pienso que no es inverosímil pensar que Zaqueo ya conocía la cercanía y la misericordia de Jesús para con los publicanos. De hecho, en el séquito de Jesús, entre sus discípulos más cercanos, el grupo de los 12, de los apóstoles, hay uno que había sido publicano, aunque había abandonado aquella profesión tan denostada. El publicano de Cafarnaún, Mateo, se había convertido en seguidor del Señor. Más aún, no solamente Jesús lo había llamado sin desdeñarlo por ser publicano, sino que el mismo Mateo era notorio entre los de su profesión, había organizado un gran banquete para celebrar, asómbrense, para celebrar que él lo dejaba todo para seguir a Jesús. Dejó la mesa de los impuestos en aquel mismo instante y se separó ya interiormente, según su afecto, de todo lo material, de su querencia del dinero. Y dio una fiesta, porque el encuentro con Jesús es motivo de alegría, de gran alegría. ¿Cómo no iba a conocer esto Zaqueo, cuando había tantas personas que iban de Jericó a Jerusalén y de Jerusalén a Jericó? Y en Jerusalén se comentaban todas las noticias del país, del norte, Galilea, y del sur, de toda la comarca de Judea, del desierto. Así pues, Zaqueo tiene deseos de conocer a Jesús, pero Jesús
tiene mayores deseos todavía de conocer a Zaqueo. Por eso le dice, date prisa. Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte cerca, quiero estar en tu casa. Y le añade, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. ¿Por qué es necesario? Porque esa es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Allí hay una oveja perdida de Israel, porque Zaqueo es judío. Hay una oveja perdida de Israel, y el Señor no va a dejar pasar esa oportunidad de conquistarla para su rebaño. Curiosamente, el nombre de Zaqueo significa el puro, el justo. Es muy irónico porque él es exactamente lo contrario. No es puro, sino impuro. No es justo, sino injusto. Pero el Señor le llama por su nombre, Zaqueo. Y nombrándole así Zaqueo, esa palabra puro o justo no se convierte en sus labios en una ironía, en un sarcasmo. Jesús está creando un hombre nuevo, porque está curando profundamente las heridas de Zaqueo, porque está sanando su corazón en profundidad, porque está cambiando su corazón de piedra por un corazón de carne. Zaqueo, ahora Zaqueo, es justo. No quiere decir que no haya cometido pecados e injusticias muy abundantes en el pasado. Es justo porque el Señor lo ha justificado. Recordemos entonces ahora este otro publicano, en este caso no un hombre real con su nombre y apellidos, sino un personaje de parábola, la parábola del fariseo y del publicano. Aquel publicano que se mantenía a distancia en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén, y se golpeaba el pecho, lugar del que brotaban los malos deseos, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas obras. Y decía una y otra vez, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y la parábola Jesús la había concluido enseñando. Os digo que en verdad aquel hombre, el publicano, bajó a su casa justificado, y aquel otro, el fariseo, no. Justificado, hecho justo por Dios. Dios le ha comunicado su propia justicia, lo ha cubierto con su propia justicia, lo ha limpiado profundamente. Por eso, Zaqueo, justo, puro, date prisa, porque tengo un deseo inmenso de entrar en tu casa y morar allí donde tú moras. Es necesario que hoy me quede en tu casa. ¡Qué buena noticia para Zaqueo! No podría haberla mejor. De forma que San Lucas continúa relatando que él se dio prisa en bajar. Exactamente lo que le ha pedido Jesús. Date prisa, le ha dicho el Señor, y él se dio prisa en bajar. Él se pone en el suelo, junto a Jesús. Allí destaca la diferencia de tallas. Jesús, un hombre alto, fuerte, corpulento. Zaqueo, un hombre pequeñito. Es una muy diferente talla moral, la de uno y la de otro. Y se muestra a simple vista, todos pueden observarlo. Pero Zaqueo, ojo, él va a crecer extraordinariamente aquel día. De hecho, Zaqueo recibe muy contento a Jesús. Por tanto, Jesús, acompañado de Zaqueo, llega hasta la casa y entra en ella y le desea la paz. Shalom,
la paz sea con esta casa. Y se sienta a continuación a la mesa, con Zaqueo, con sus amigos, familiares. Antes Zaqueo le ofrecería agua para los pies y para las manos. Antes Zaqueo le besaría al entrar, le ofrecería perfume, óleo, ungüento para la cabeza, porque Zaqueo amaba al Señor y no escatimaría los gestos de respeto y de homenaje a Jesús. Pero mucha gente, todos, dice San Lucas, murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. No se queda en Jericó en casa de un hombre religioso, de un hombre bueno, de un justo. Se queda en casa de un rico que es un pecador, porque ha amasado su riqueza con la injusticia, con el fraude. Sin embargo, ¿qué ocurre durante aquella comida? Zaqueo está de pie, se pone de pie y le dice al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. He leído que eso de dar la mitad de los bienes a los pobres es una cosa exagerada, por encima incluso de lo permitido por la interpretación de los doctores de la ley sobre esta, porque supondría dejar desamparados un poco a su familia, a sus hijos. Se podía dar de limosna hasta el 20% de todo lo que se poseía, pero Zaqueo está ofreciendo dar no el 20%, sino el 50% de todo lo que tenía. Todo le sobra, porque él ya lo tiene todo en su casa, a Jesús. Si he defraudado a alguno, seguro que sí, le restituyo 4 veces más. Normalmente el capítulo 22 del libro del Éxodo y el final también del capítulo 21 establecían, por ejemplo, que si uno robaba una oveja y la oveja moría, él tenía para indemnizar que entregar al dueño robado 4 ovejas. Pero si la oveja no moría, bastaba entregar el doble, 2 ovejas. Bien, él de por sí, no ya en relación a las ovejas, sino a todo lo que haya podido defraudar, se ofrece a devolver el cuádruplo. Y Jesús le dice: hoy ha sido la salvación de esta casa. Es la salvación de esta casa porque se ha producido este nuevo nacimiento. Lo que un día Jesús le enseñará, le dirá a Nicodemo. Mejor que un día, una noche. Es preciso nacer de nuevo. Ante la incomprensión de Nicodemo, que se pregunta si es preciso volver a entrar uno en el cuerpo de su madre para nacer otra vez. Zaqueo ha nacido de nuevo. Ahora es plenamente hijo de Abraham, hijo de la promesa. Es verdaderamente hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa es su misión y el Señor la ha explicado en este episodio. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.